También, señor presidente, bueno, terminando este debate y después de haber escuchado algunos miembros de la bancada oficialista que la verdad que plantean un país virtual que muchos, no sé, no nos damos cuenta o no sé si vivimos en países distintos, pero acá se ha dicho que no hay crisis en el sector energético. Y acá quiero reiterar algunos datos que acaba de plantear el senador Romero y con algún otro análisis, pero la verdad que uno de los problemas graves que tiene la economía, que se viene deteriorando, que ha terminado con los 4 pilares del modelo de crecimiento que han sostenido los primeros años de crecimiento del año 2002 hasta el año 2007, que tenían que ver con el superávit fiscal, el superávit de la balanza comercial, tipo de cambio competitivo, crecimiento en el nivel de reservas, baja inflación, un porcentaje de inflación controlable. Esos pilares del modelo de crecimiento se han deteriorado y yo diría que uno de los sectores donde más se muestra esta crisis tiene que ver con el sector energético. En los primeros años teníamos un superávit de 6.000 millones de dólares en la matriz energética y a poco de andar este gobierno fue revirtiendo esta situación. Estaba mirando las cuentas del presupuesto y la verdad que una de las partidas que nosotros siempre planteamos, que son en las que hay que hacer cirugía mayor, es en el tema de los subsidios a la economía. Y en particular, mirando los subsidios al sector energético, vemos cómo hay un crecimiento exponencial. En el 2005 había 1.800 millones. En el año 2013 se ejecutaron 81.400 millones. Es decir, en 8 años se ha más que multiplicado el aporte que hace toda la economía, el sector público, a los subsidios al sector energético. CAMESA, ENARSA, organismos provinciales, Ente Binacional Yacyretá, Río Turbio, que son cuentas menores. CAMESA y ENARSA eran las cuentas que más demandaron subsidios y lo siguen haciendo. Pero estaba revisando el presupuesto, la ejecución del año 2014, el incremento del crédito de casi 79.000 millones ha subido a 214.000 millones. Al mes de septiembre llevamos ejecutados 162.000 millones en esta cuenta de servicios económicos que es energía, combustibles y minería. Solo en el capítulo de energía, combustibles y minería. Es decir, que a septiembre vamos gastando el doble de lo que hemos gastado en el 2013. Yo quiero que me diga, no sé, lo escuché al senador Aníbal Fernández, al senador Mayans, ¿dónde está el modelo virtuoso? ¿Dónde es que dice en los datos del presupuesto que no hay crisis energética? Una de las claves, de las razones de la fuga de divisas, del mayor costo y la situación que ha provocado caída de reservas, el sector externo, y en esto el sector energético, la crisis energética y el déficit en la matriz energética que tiene la República Argentina, y no se explica el déficit en razón del aumento del consumo, que ha aumentado el consumo, es verdad, pero ha bajado la oferta. El problema del aumento de esta cuenta que no tiene límite, como digo, 214.000 millones hasta fin de año, pero ya llevamos ejecutados, van a tener que reforzar el crédito. Y me dicen que está todo bien en materia energética. Digo, esta es una primera cuestión que yo creo que mínimamente tenemos que tratar de confrontar con la realidad, porque si no estamos hablando de situaciones distintas. Y no es que estamos viviendo en países distintos, estos son números contundentes. El incremento, comparando el devengado al 30 de septiembre del año pasado con el 30 de septiembre de este año, es del 157% en los subsidios económicos en energía, combustibles y minería. Y en esto, como digo, las cuentas más importantes son ENARSA y CAMESA. Entonces, hay una situación, y el tema de la caída de la oferta se explica en estos datos que ha dado
el senador Romero, acá tengo el informe de tendencias a julio del 2014 del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, que dice que la producción de petróleo continuó en julio su tendencia descendente, alcanzando su mayor caída en los últimos 17 meses del 3,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, caída explicada parcialmente por los paros petroleros que se dieron durante dicho mes y caída de inversiones. De esta manera, la producción de petróleo acumula una caída en el último año móvil del 1,2%. Hay que excluir a YPF y a otra empresa, que son los únicos que han crecido, pero el resto de las empresas han caído en la producción. Lo mismo pasa con el gas, que tiene una tendencia más moderada a la caída, pero el problema está en que aún todavía sigue cayendo la oferta. Todavía ahora, estamos hablando de un informe al mes de julio de este año. Entonces, acá hay una situación que es la que de pronto genera la llegada de este proyecto, que además tiene que incorporar un tratamiento en la ley de hidrocarburos de los hidrocarburos no convencionales. Pero con ese argumento terminan trayendo un proyecto de ley que, en función de la necesidad para la búsqueda de inversión y frente a la debilidad, tanto en materia de seguridad jurídica, en materia de nuestro aislamiento en el mundo, la única posibilidad de traer fondos es que el negocio sea por demás apetecible, que dé por demás ganancias y que dé por demás una renta petrolera. Y este es el tema que tenemos que discutir en este proyecto de ley. Hay algunas cuestiones que nosotros discutimos, que ya ha planteado el senador Ernesto Sanz como miembro informante, que tienen que ver, señor presidente, con, por ejemplo, la cuestión de, acá hemos escuchado también el tema de que con este proyecto se termina el negocio inmobiliario para las áreas petroleras. En verdad, acá lo que se ha venido haciendo, como ha dicho el miembro informante, y este proyecto lo confirma, es estimular la continuidad y no estimular la competencia. Esto es lo que expresa este proyecto. Porque en verdad el esquema de licitaciones es para las áreas que no están concesionadas, que no tienen una concesión. Lo que hace este proyecto es reafirmar las áreas concesionadas en un estado de situación donde hay una gran precariedad y una debilidad institucional en materia del control. Acá no se han revertido áreas, acá no se les ha quitado las áreas a los concesionarios que no han invertido y que están haciendo negocios inmobiliarios. Pasa en todas las provincias, inclusive en la mía, que tenemos 58 pozos, nada más. Hay un área donde hay una empresa que no tiene, pero no le da la espalda ni siquiera para nada, estarán esperando vender el área, alguna empresa. No hay la posibilidad, presidente, desde el punto de vista institucional y el sistema operativo vigente, de que pueda darse esta situación que teóricamente han planteado. Es más, en el artículo tercero, en el artículo cuarto, en la modificación del artículo 27, este negocio se va a extender no ya un negocio con el tema de los cortadores de pasto, como planteaba nuestro miembro informante. Ahora el negocio inmobiliario va a ser de propiedad horizontal, porque resulta que el 27, en la modificación que se plantea, dice que los sujetos titulares de permisos de exploración y o concesiones de explotación de hidrocarburos tendrán derecho a solicitar a la autoridad de aplicación una concesión de explotación no convencional. Es decir, el que tenga permiso de exploración y que venga cortando el pasto arriba, ahora puede pedir por los no convencionales más abajo. Entonces resulta que terminamos generando un negocio inmobiliario de propiedad horizontal, no sé, en el quinto piso, en el cuarto piso, en qué piso le tocará, ¿no es cierto?, que hay recursos no convencionales. Y esto es lo que se consolida. Entonces la clave que no resuelve el proyecto que envía el Poder Ejecutivo es el mecanismo de control para poder revertir las áreas y para poder quitar y sancionar. Porque esto es lo que está ocurriendo realmente. Y esto es lo que ha pasado de la ley corta, que como ha dicho el senador Sanz, nosotros acompañamos todo un proceso, pero que tenía que ver con que las autoridades de aplicación realmente puedan intervenir en esta situación. Y nuestro proyecto de alternativa, porque lo escuchaba el senador Mayans
No sé, hay también la idea en algunos del oficialismo que acá tenemos que votar o votar, porque si no somos enemigos de la patria. Y hay que compartir o compartir los proyectos que manda el Ejecutivo, porque si no somos destituyentes casi. Y la verdad que se nos permita disentir, nosotros no estamos obligados a acompañar y damos las razones de por qué nosotros creemos que esta no es la mejor solución. Y hemos planteado por eso un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos que prevea el tema de los recursos no convencionales, que prevea también el tema de la situación de organismos, institutos federales de control, con participación no solo de las provincias petroleras, sino de las provincias que no son petroleras, pero que forman parte de la República Argentina y que todos tenemos que formar parte de la idea de construir desde acá, desde este proyecto de ley, un proyecto nacional energético, que es lo que no hay, que es lo que no ha habido, por desidia del gobierno nacional y también por una situación en la que tienen responsabilidad las provincias petroleras, presidente. Porque digo, con relación al tema ambiental, nosotros realmente en nuestra propuesta tomamos un capítulo con la cuestión de los presupuestos mínimos. Los presupuestos mínimos ambientales son para que los sancione la nación, no las provincias. Hemos escuchado a funcionarios nacionales decir la cuestión de la normativa ambiental la dejamos reservada a las provincias. Obvio que las tienen, porque todas las provincias, por el 124, somos dueños de los recursos naturales. Pero nuestra Constitución, en el artículo 41, está planteando que tiene que ser el Congreso de la Nación, le compete a la Nación establecer los presupuestos mínimos, como hicimos con la ley de glaciares. Nosotros en nuestra provincia todavía no tenemos aplicada la ley de glaciares porque hay una demanda de inconstitucionalidad planteada por el gobierno provincial, y esto hacen muchos gobiernos provinciales. Acá hay provincias que no les interesa legislar en materia ambiental, presidente. Entonces, la verdad, el juego de decir no, le hemos dejado, porque las provincias que están preocupadas por el medio ambiente, hay provincias que ni les interesa, que inclusive no tienen ni siquiera policías de control de las normativas ambientales que muchas provincias tienen, pero que no hacen cumplir, no les interesa. Este proyecto mínimamente tendría que haber tenido un capítulo, nosotros lo proponemos, presupuestos mínimos de protección ambiental, establecer los presupuestos mínimos, quién es la autoridad de aplicación, la obligatoriedad de presentar informes de impacto ambiental, el tema de también la transparencia activa, que todos los contratos y toda la evolución y los informes de impacto ambiental estén colgados en la página web, sean de acceso al público, sean información pública como corresponde. En el tema de los no convencionales, determina la obligatoriedad de la evaluación del impacto ambiental para proyectos de exploración y explotación, establece declaración de impacto ambiental será utilizada como mínimo en forma bianual, fija permiso previo de la autoridad local competente en materia de aguas para el uso y disposición de aguas, prohíbe durante la etapa de perforación y terminación de pozos no convencionales la utilización de agua subterránea con aptitud para satisfacer el abastecimiento de poblaciones, fija normas en cuanto al agua de retorno, deberá ser sometida en su totalidad a tratamiento, las piletas de almacenamiento, establece obligatoriedad, es decir, una serie de normas mínimas que tiene que tener un proyecto que esta es la oportunidad. ¿Cuándo más vamos a discutir presupuestos mínimos ambientales? Entonces, es la segunda vuelta de rosca de una ley corta que intenta resolver el tema de la incorporación de los recursos no convencionales, pero en función de la debilidad y de la gran crisis energética que hay, y de qué modo 214.000 millones para un presupuesto del orden del 1.200.000 millones, es decir, estamos cerca del 18% del total del presupuesto en subsidios para la energía, y que a mí me digan que no hay problema. Entonces, por esa razón, por esta debilidad, la debilidad en virtud de la inseguridad jurídica, en virtud de nuestro aislamiento con el mundo, porque cada vez nos creen menos, entonces no es que van a venir alegremente a poner plata, van a venir a poner plata, porque también son obviamente inversiones de riesgo en la medida en que la rentabilidad sea importante. Y lo que estamos entregando con esta ley es la rentabilidad. Nosotros, con relación al tema de las regalías, planteamos un piso del 12%, que negocien la provincia y nación.
Ahí Berna planteaba, ahí tienen contratos, también planteamos un esquema de concesión y contrato, en un tema que todavía tenemos en debate dentro de nuestra fuerza política. Pero hay en La Pampa contratos de un 35%, creo que la empresa de La Pampa está cobrando un 35%, hay otra del 18% que están por llegar al 41% en unos pocos años, porque ha habido una negociación que está en función de los intereses, ¿no es cierto?, de las provincias. Y acá la terminamos consolidando al 12% en algún esquema para poder llegar hasta el 18%, pero no hay se consolida un esquema que es para las regalías, pero no, como acá se ha dicho, Nación con el tema de las retenciones tiene libertad de acción y con la aplicación de impuestos a las ganancias, libertad de acción, para repartir como quiera. Entonces, estos son los ejes centrales de un debate que nosotros vemos que no está en el proyecto de ley. Y hay otro debate que tiene que ver con la renta petrolera, el reparto de la renta petrolera, que tiene que ver con cómo lo hemos planteado, este también es un tema de debate en nuestro bloque, en nuestro partido. Yo estaba haciendo números, no quiero cargar porque con los neuquinos, porque, bueno, en buena hora, yo les decía ahí a algunos senadores de Neuquén, vamos a empezar a armar capacitación en Jujuy, ¿no es cierto?, en materia de hidrocarburos para que tengan trabajo con buenos sueldos en Neuquén, porque nosotros hicimos un cálculo al 2025 a es un modelo teórico, obviamente, pero posible, de inversiones en vaca muerta de casi 6.900 millones de pesos que tiene anualmente Neuquén en materia de coparticipación y regalías, van a pasar en el 2025 a 14.000 millones, con 551.000 habitantes. Nosotros tenemos 700.000 habitantes en Jujuy, tenemos 6.200 millones de coparticipación. Y al 2025, ahí me decían el tema del litio, cobramos el 1%, el 3%, pero con las mínimas actividades que generan sobre la producción del litio, baja el 1% las regalías, no tiene nada que ver. Entonces digo, tiene que haber algún punto en donde exista algún modelo redistribuidor para las provincias que no son petroleras, que no se debate en este punto, pero que tendría que discutirse en algún momento, porque tendrían que bajar tal vez la coparticipación, no hablo de quitarles la regalía porque les pertenece por el 124, pero tal vez un fondo de redistribución, o si no tocar la coparticipación, trabajar con las retenciones al petróleo, a los hidrocarburos, como se trabaja con las retenciones a la soja. Y en esto que el gobierno nacional constituye un fondo que premia a aquellas provincias de las retenciones del petróleo como se hace con el tema de la soja. Y que haya un reparto, ¿no es cierto?, para las provincias que no tenemos petróleo, que tenemos dos pozos, qué sé yo, nosotros estamos en los FEPI, pero tenemos muy poca, no nos ha tocado en suerte. Y en suerte y en buena hora, a Neuquén, a las provincias petroleras, y está bien que les vaya bien, porque además tienen otra situación, como se ha dicho, se les ha bajado el porcentaje de la coparticipación, es verdad. Hay situaciones, ¿no es cierto?, que son, pero tiene que haber algún punto, algún límite en donde ya la renta petrolera es importante, en donde por lo menos haya un esquema, existe un esquema de distribución, como es con el fondo de la soja, con las retenciones, ¿no es cierto?, a la exportación del petróleo. Entonces, digo, es un tema que no está planteado, nosotros en nuestro proyecto tampoco lo resolvemos, lo dejamos insinuado, dejamos insinuada la conformación de organismos federales con participación también de las provincias que no son petroleras, pero digo, también es un tema de un debate pendiente para el futuro, porque acá, en definitiva, también en este proyecto terminan haciendo el esfuerzo las provincias y el gobierno nacional sigue y va a meter las retenciones y las va a aumentar o las va a bajar como quiera, y resulta que nos parece que esa es una situación injusta que el proyecto del Poder Ejecutivo no resuelve. Estos, señor presidente, son entre otros los argumentos, ya han sido explicitados por los senadores Martínez y Laura Montero, los ejes centrales de la propuesta que nosotros hacemos, que creemos que es mucho más amplia, es un proyecto amplio que incluye todos los capítulos, que no es
una sola modificación, una segunda ley corta, sino que apunta a resolver estos temas y que aborda en serio una modificación de la ley de hidrocarburos vigente. Creemos que el debate inclusive que se ha dado en nuestro partido, que no es fácil, que seguramente se habrá dado en el gobierno sobre un tema que es central, que es muy importante hacia el futuro, señor presidente, nosotros creemos que no está bien resuelto en el proyecto del Poder Ejecutivo, por eso es que votamos negativamente.